la que voy a presentar, voy a rendir una ponencia negativa a este proyecto de acuerdo e iniciativa del gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, que pretende transformar una entidad muy importante, sobre todo para el sector cultural, en un instituto que yo digo que es como una especie de agencia inmobiliaria para promover los grandes negocios inmobiliarios urbanos que están planteados en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa. Eso es muy importante, no es una creación de una nueva entidad, sino es la transformación de una entidad como la Fundación Gilberto Alzate, transformarla en un instituto distrital que lo que va a hacer es promover, repito, estos grandes negocios. Una entidad que ha sido bastante exitosa, digámoslo ya de una vez, la fuga ha sido bastante exitosa a pesar de todos los problemas presupuestales y la escasez de recursos, pero ha sido exitosa en promover el acceso a la cultura y a las artes en la capital de la República. Voy entonces a mencionar 6 razones por las cuales este proyecto es inconveniente y por las cuales invito a los concejales de la Comisión de Gobierno que voten a favor de esta ponencia negativa y que archivemos este proyecto de acuerdo. Las consecuencias serían las siguientes. En primer lugar, se lesiona gravemente la promoción y el acceso al arte y a la cultura en Bogotá, porque como vamos a ver, lo que se está planteando es debilitar los recursos para la promoción de programas culturales y de proyectos culturales en la capital. En segundo lugar, este proyecto tendría como resultado el despido de decenas de trabajadores que hoy están en la Fundación Gilberto Alzate, o sea, una nueva masacre laboral que se adicionaría a la que ya vivimos a comienzos de este año bajo el gobierno de Enrique Peñalosa. En tercer lugar, y esto es algo muy importante, que ediles de las localidades del centro de Bogotá han cuestionado con mucha validez y con muchas razones. Gracias. En tercer lugar, este es un proyecto que golpea gravemente la descentralización y la autonomía de las entidades locales. Ahora voy a detallar cómo las funciones que se le están asignando al Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro son funciones que chocan y que usurpan funciones propias de las juntas administradoras locales y de las alcaldías locales. También es muy grave porque lesiona gravemente la protección del patrimonio cultural en la medida en que subordina las funciones del Instituto de Patrimonio Cultural a las funciones de este nuevo Instituto para el Desarrollo del Centro de Bogotá. Y como una sexta razón gruesa, este proyecto lo que hace es tratar de facilitar, de promover, de agilizar el modelo de ciudad que se basa en que el centro sea apropiado por el gran capital, por grandes especuladores inmobiliarios, desplazando a los habitantes tradicionales del centro. O sea, lo que busca es promover grandes negocios a favor de mega negociantes en contra de los derechos de los residentes, propietarios y comerciantes tradicionales e históricos del centro de la ciudad. Miremos entonces cada una de las razones, detallémoslas para que los concejales puedan ver la enorme inconveniencia de este proyecto de acuerdo. En primer lugar, lo dije, este proyecto lesiona la promoción de la cultura y el acceso a la cultura en Bogotá, señora Secretaria de Cultura. Yo creería que usted debería ser de las primeras que se oponga a este proyecto, porque en serio va a debilitar tanto los recursos como las funciones y los programas que se vienen adelantando en el Distrito Capital, que ya de por sí son muy escasos, porque la cultura siempre ha quedado rezagada como una especie de cenicienta, tanto en el presupuesto como en los proyectos que se realizan desde el plan de desarrollo. Miremos entonces un poco, en primer lugar, la importancia de la Fundación Gilberto Alzate, y sobre todo la importancia de destacando los proyectos culturales que está realizando y que ha venido realizando durante muchos años, repito, en medio de problemas presupuestales y de enormes dificultades, y a pesar de ello viene adelantando unos programas bien importantes. Los programas de estímulos, por ejemplo, son varios los programas de estímulos, y cuando yo digo programas de estímulos son programas que incentivan el trabajo de los artistas bogotanos y de los trabajadores del sector cultural. Tiene una serie de proyectos y programas de otorgamiento de becas, de premios, de distintos proyectos que logran incentivar y difundir el trabajo cultural de los artistas
en la ciudad de Bogotá y especialmente de los artistas nuevos. En la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, muchos artistas han logrado mostrar su primer trabajo en esta institución, lo cual lo hace muy importante. Algunos de los programas de estímulo son los siguientes. En primer lugar, el premio bienal de Artes Plásticas y Visuales de Bogotá, el Salón Bienal de Arte Joven, la Beca Nacional para Laboratorios de Arte, Ciencia y Tecnología. Es el primer, en la Gilberto se ha hecho el primer laboratorio en Colombia que combina el arte y la tecnología y la ciencia para el desarrollo de la cultura de la capital. La Beca Nacional para Laboratorios en el Parqueadero, la Residencia en Buenos Aires, la Beca de Intervención Artística en la Vitrina de Arte, la Beca Nacional del Proyecto de Curatoriales para la Circulación Internacional, el Premio Nacional de Curaduría Histórica, la Beca de Publicación en la Colección e Investigación de Arte Colombiano y la Beca Cómic o Comic Beca. Todos estos son programas que está desarrollando la Fundación Gilberto Alzate, que repito, sirven de estímulo para mostrar el trabajo de los artistas, sobre todo de artistas jóvenes, y obviamente también para promover y garantizar el acceso al arte y a la cultura por parte de la ciudadanía. También organiza exposiciones y festivales culturales de gran importancia para la ciudad. Organiza exposiciones de arte, conciertos, encuentros culturales, conversatorios y por supuesto festivales culturales como el Festival Centro, al que me voy a referir más adelante. En resumen, para esta primera parte de la ponencia, entonces es claro que la Fundación Gilberto Alzate viene desarrollando una serie de programas para garantizar la promoción de la cultura y especialmente, y destaco esto, de la cultura nacional y de la cultura capitalina, y el trabajo de artistas, repito, muchos de ellos jóvenes, pero también de artistas bastante reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, permite esta promoción de la cultura en equipamientos culturales que son ampliamente reconocidos tanto en Bogotá como en Colombia y también en el mundo. O sea, es la oportunidad de que artistas jóvenes que no tienen muchas oportunidades, que a través de la Fundación Gilberto Alzate puedan exponer sus trabajos en equipamientos culturales altamente reconocidos, cosa que no es fácil de lograr, menos para un sector cultural que, repito, siempre es tratado como la cenicienta. ¿Qué va a suceder con este proyecto de acuerdo? ¿Qué sucedería? La Fuga, la Fundación Gilberto Alzate, se transformaría, se convertiría en el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro de Bogotá. Eso es básicamente el objetivo de este proyecto. Y las principales funciones misionales en lo que tiene que ver con los asuntos culturales de la Fuga pasarían a IDARTES. Así lo señala con toda precisión el artículo 11, abro comillas. A partir del 1 de enero de 2017, las funciones, los derechos y obligaciones derivados de los actos y contratos suscritos por la Fuga quedarán a cargo del Instituto Distrital de las Artes y IDARTES en lo relacionado con su competencia misional. No pasan todas las funciones que tienen que ver con este asunto cultural a IDARTES, pero sí la mayoría de ellos. Y aquí viene una cosa que es muy grave que yo planteé, señora Secretaria de Cultura, en la presentación que se hizo de este proyecto. Y es que van a poner a IDARTES a hacer más cosas, a asumir más funciones, a desarrollar más programas y proyectos culturales con menos plata, o mejor, con el mismo presupuesto que venía funcionando desde IDARTES, que ya es un presupuesto bastante limitado. La exposición de motivos en la parte sobre el impacto fiscal dice que este proyecto no tiene impacto fiscal. Y una de las razones por las cuales este proyecto no tendría impacto fiscal, dice la misma exposición de motivos, es, abro comillas, porque el presupuesto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño soportará la operación de la nueva entidad, o sea, del Instituto de Desarrollo, del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy el presupuesto de la Gilberto son 100 pesos, esos 100 pesos todos pasarían al nuevo instituto o al instituto en que se convertiría la Fundación Gilberto. Entonces miren esto lesiona los programas que estaban a cargo de la Fuga, porque esos programas o la mayoría de esos programas y proyectos van a pasar a IDARTES,
pero el presupuesto con el que se estaban desarrollando estos programas no pasan a IDARTES, sino que se quedan en el nuevo Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro. O sea, si hoy IDARTES tiene que hacer 20 cosas con un presupuesto de 100 pesos, si se aprueba este proyecto, IDARTES tendría que hacer 30 cosas, pero con los mismos 100 pesos, y de esa manera se golpea presupuestalmente a los programas de cultura. La señora secretaria dijo que no, que IDARTES iba a ser una entidad mucho más eficiente, e incluso reconoció que iba a hacer más con menos, que es propio pues el discurso neoliberal de la eficiencia y que es mejor que las entidades hagan más con menos, pero por supuesto que si se reducen los recursos y el presupuesto para desarrollar todos estos programas, se va a golpear gravemente todos estos programas de incentivos, los festivales, las exposiciones, etcétera, etcétera, porque es la matemática. Aquí hemos hecho un debate durante varios meses sobre el presupuesto de la cultura, sobre la necesidad de incorporar más recursos, y bueno, con este proyecto lo que hace es contradecir todas esas exigencias. Pero además, de acuerdo con el plan anual de inversiones, plurianual de inversiones, perdón, el presupuesto de IDARTES va a reducirse, señora secretaria de Cultura, de IDARTES. De acuerdo con el proyecto que se discutió aquí de la armonización presupuestal, las cifras que nos entregaron en ese proyecto señalan que en los próximos años el presupuesto de inversión de IDARTES va a disminuir. Por ejemplo, en el año 2016, este año, el presupuesto de inversión fue de 130.600 millones de pesos. Doy números redondos para que no nos confundamos. Les decía que el presupuesto de este año de IDARTES es de 130.000 millones de pesos, 130.600 millones de pesos. El próximo año el presupuesto de inversión se reduciría a 100.300 millones de pesos. Después aumenta en el 2018 un poquito a 114.000, 2019 114.000 y 2020 120.000. Pero arrancamos en 2016 con 130.000 y terminaríamos en 2020 con 120.000 millones de pesos de presupuesto de inversión. Y repito, esto es el presupuesto de inversión de IDARTES, el que se proyecta para los próximos años va a disminuir, y a pesar de eso le van a asignar más funciones, más programas, más proyectos con menos plata, y esto va a golpear y lesionar gravemente la promoción del arte y la cultura y obviamente el acceso de los bogotanos a los programas y proyectos culturales. Además de esto, algunas funciones en lo que tiene que ver con el sector cultural van a quedar en el Instituto de Desarrollo del Centro de Bogotá. O sea, no todas las funciones que tienen que ver con los asuntos culturales van a pasar a IDARTES, sino que algunas se van a quedar en ese nuevo Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro. Lo señala con toda precisión el artículo 3 del proyecto de acuerdo en el numeral 3.6, dice que ese instituto, el que va a crearse, va a estar encargado de promover y participar en coordinación con la Secretaría de Cultura en el desarrollo de programas culturales permanentes de convocatoria ciudadana que contribuyan a consolidar el centro de Bogotá como uno de los principales espacios culturales del Distrito Capital. La señora Secretaria de Cultura en la presentación del proyecto puso como ejemplo de ese tipo de programas que no pasan a IDARTES, sino que se quedan en el Instituto de Desarrollo para el Centro de Bogotá. Puso como ejemplo el Festival Centro, que es un festival de música donde vienen artistas nacionales, artistas extranjeros, de rock, de pop, de hip hop, de distintos géneros de la música, y que permite el desarrollo y la promoción de estos eventos en la ciudad de Bogotá. También dice ese mismo artículo 3 en el numeral 3.8 que el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro va a estar encargado de diseñar y ejecutar programas orientados a incentivar la apropiación del conocimiento de la historia y actualidad política distrital y nacional, que es básicamente el manejo de la biblioteca que hoy tiene la Gilberto, la biblioteca especializada en la historia política de Colombia. Entonces, frente a esto, o sea, frente a que el instituto se quede con algunas de las funciones que tenía antes la fundación, yo tengo dos cuestionamientos básicos. El primero, una de las razones por las cuales la administración presenta este proyecto de acuerdo es para eliminar la duplicidad de funciones, concejal Daniel Palacio,
la duplicidad de funciones entre IDARTES y la fundación, es uno de los argumentos que ellos dicen. Bueno, pero ¿cómo van a eliminar la duplicidad de funciones si en materia cultural el nuevo instituto mantendría funciones que tienen que ver específicamente con la promoción del arte y la cultura en el centro de la ciudad, pero tiene que ver con eso, o sea, que no se estaría eliminando la tal duplicidad de funciones que tanto han utilizado para justificar este proyecto de acuerdo? Y el segundo cuestionamiento, que creo que es el más grave, es que lo que se estaría haciendo con este proyecto de acuerdo es adjudicarle al sector gobierno, porque el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro va a estar en el sector gobierno quedaría a cargo de proyectos y programas que tienen que ver con la cultura, y eso es propio del sector cultural. O sea, ¿cómo así que el Festival del Centro va a estar a cargo del sector gobierno y no a cargo del sector cultura? O sea, yo veo al doctor Miguel Uribe bastante ocupado aceitando las maquinarias aquí en el Consejo, como que también tenga el tiempo suficiente para poder atender este tipo de asuntos. Esto debe ser, este tipo de programas no pueden quedar en el sector gobierno, sino que tienen que estar en el sector cultura, que es el sector específico para atender este tipo de proyectos y este tipo de programas. Porque además, concejal Flores, entonces aquí vamos a un problema. Y es cuando en la teoría de la administración pública hay un criterio importante que es la especialidad de las entidades. Cuando una entidad tiene funciones muy diversas que tienen que ver, y el concejal Marco Fidel Ramírez sabe de esto, cuando una entidad tiene funciones muy diversas que te meten distintos asuntos de la ciudad, pues ante la escasez de recursos, porque toda entidad tiene un problema presupuestal porque los recursos son escasos, le da prioridad a ciertos programas y ciertos proyectos, y otros proyectos los deja de lado. En esta medida, si el Instituto Distrital de Desarrollo del Centro va a tener 15 funciones que tienen que ver con todos los asuntos de la ciudad, pues la promoción del arte, el Festival del Centro, la promoción de la historia política de Colombia y de la ciudad van a quedar rezagados a un segundo plano, y eso, repito, va a lesionar gravemente la promoción y el acceso a la cultura y el arte en Bogotá. A esto se suma que los equipamientos culturales, esto lo planteó el concejal Flores en la sesión que tuvimos de la presentación del proyecto, los equipamientos culturales que hoy están o son propiedad de la Gilberto y que están subordinados o están al servicio de la promoción de estos proyectos culturales, esos equipamientos culturales, esos inmuebles pasarían, según lo dice el proyecto de acuerdo, al Instituto de Desarrollo del Centro de Bogotá. Y son equipamientos culturales muy importantes en una ciudad que tiene un déficit de equipamientos culturales. ¿Cuáles son estos inmuebles y estos equipamientos? En primer lugar, la sede principal de la Gilberto, que queda en la calle 10ª con carrera tercera. Esa sede principal tiene un auditorio para 430 personas. Ahora, no es cualquier tipo de auditorio, es un auditorio especializado y especialmente equipado para la presentación de artes escénicas. Está especializado en eso, para 430 personas, repito. Ahí se presentan o se realizan eventos de teatro, danza, conciertos, exposición de fotografías, conversatorios sobre la cultura, etcétera, etcétera. Esa misma sede principal tiene 4 salas de exposición de artes plásticas y tiene un sitio que se llama El Muelle, que es como un pequeño patio donde también se realizan eventos culturales, conciertos y demás actividades importantes. Y está, por supuesto, la biblioteca especializada en historia política. Y esto es clave, es que en los colegios, con la aplicación de esta política neoliberal de acabar o de reducir la calidad de la educación básica y media, ya en los colegios no se ve historia. Eso es increíble, no se ve historia de Colombia. ¿Cómo vamos a construir identidad del país si no conocemos nuestra historia? Y en la Gilberto hay una biblioteca especializada en la historia política del país y de Bogotá, que serviría también para promover el conocimiento de la historia y de crear identidad y de construir nación, que es algo que le falta a Colombia. Además de la sede principal, la Gilberto tiene la Casa de los Gritos,
donde hay una librería y sirve como una casa para hacer talleres, para hacer capacitaciones, para formar artistas, etcétera, etcétera. Ahora, el Instituto de Desarrollo Distrital tendrá 15 funciones específicas, de acuerdo con lo que señala el proyecto de acuerdo, y son las funciones más diversas, por eso yo resaltaba el criterio de la especialidad de las entidades públicas. Entonces son funciones como estas, miren ustedes: proponer, gestionar y participar en la ejecución de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo, mejoramiento y recuperación del centro de Bogotá. Otra función, impulsar proyectos y acciones de fomento del turismo. Otra, participar en el proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección para el centro de Bogotá y liderar su ejecución. Y otra, promover la inversión privada en el centro. Y además de todo esto, tiene que hacer el Festival del Centro y tiene que administrar la biblioteca especializada en la historia política de Colombia. Entonces todo eso va a quedar a un segundo plano, a cargo, repito, del sector gobierno, sector que no debería estar encabezando este tipo de proyectos y de programas para la capital, porque, repito, eso es propio del sector de cultura. Esto es muy grave. Y yo voy a resaltar esto: el arte y la cultura es fundamental para un país. Eso es como una verdad de perogrullo, pero ante tantas decisiones y políticas tan malas, pues lo quiero resaltar. Es que sin arte y sin cultura, ¿cómo vamos a construir nación? Que es una de las necesidades que tiene este país, de crear identidad de lo que es Colombia, de lo que es ser colombianos, de la importancia de nuestro país, de elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos. Sin arte y sin cultura, ¿cómo vamos a elevar el nivel de conciencia de los ciudadanos? Y por supuesto, todo esto sirve para transformar profundamente el país, que es una necesidad imperante en Colombia, pero por supuesto a gobiernos como el de Enrique Peñalosa o el de Juan Manuel Santos no les interesa transformar profundamente el país, porque mientras al resto del país le va supremamente mal, a ellos siempre les va supremamente bien, que es el gran drama que tiene Colombia en las últimas décadas. Además, también es importante el sector cultural porque es una importante fuente de empleo para los trabajadores de este sector. En esto, digamos, en desmeritar, en no darle importancia a la cultura local y a la cultura nacional, pues el alcalde Peñalosa es igual que el presidente Juan Manuel Santos. El mismo combo neoliberal, vengo diciendo yo. Y ver a la cultura solamente como un nicho de negocios, concejal Torres, no como un derecho, sino como un nicho de negocios. Y sobre todo el negocio del entretenimiento banal de las grandes productoras extranjeras, el negocio del entretenimiento, ni siquiera de la cultura. Y ahora entonces nos están hablando de la economía naranja y de las industrias creativas, y los artistas, organizaciones como ACA han puesto su cuestionamiento sobre esa política de la economía naranja y las industrias creativas, porque eso es simplemente la política para promover a las grandes productoras del entretenimiento mundial y los negociantes del entretenimiento. Primera conclusión entonces: por todo lo que he dicho, yo creo que es bastante claro que con este proyecto se va a golpear al sector cultural, limitando aún más la promoción y el acceso al arte y la cultura. Y con esto yo creo que ya podría acabar de hacer la presentación de la ponencia y ya todos tendríamos que ir a votar en contra de este proyecto, porque esto ya es una razón más que suficiente. Pero el proyecto es tan malo, que tiene cosas igual o peores que las que yo he planteado acá. Sigamos. Segunda razón: el despido grave de trabajadores de la Fundación Gilberto Alzate. Aquí casi que no dejaron hacer un debate de control político sobre la tercerización laboral, entonces también aprovecho para dar algunos datos de estos que no pude dar en ese debate. Tenemos entonces que las principales funciones misionales de la Gilberto van a pasar a IDARTES. Lo democrático, concejal Emel, sería que todos los trabajadores que hoy están en la Gilberto pasaran a IDARTES, o la inmensa mayoría de ellos. Pero lamento que eso no va a ser así, e incluso así lo reconoce el gobierno distrital en la exposición de motivos de este proyecto. Miremos las cifras. Hoy en la fuga, en la Fundación Gilberto Alzate, hay 55 trabajadores. De ellos, 24 son de planta permanente y 31 son contratistas, o sea, tercerizados, porque en esto de la política de la tercerización laboral
Este gobierno es igualito que el anterior e igualito que los anteriores, puro contratista. Levante la mano, aquí deben haber muchos contratistas de los que vienen de enlaces de las secretarías, y eso de la tercerización está así de grande. El tiempo, señor. Bueno, les decía entonces que son 55 trabajadores, 24 y 31. En el IDARTES hay 1.189 trabajadores. De planta permanente son 54 y contratistas son 1.135. Oiga, en IDARTES está la directora de IDARTES, ¿no? El 95% de tercerización laboral. Eso es un prevaricato enorme, porque las leyes, la jurisprudencia señala que todos los trabajadores que realicen funciones permanentes deben ser trabajadores de planta. Y bueno, en todas las entidades del distrito, la tercerización y el tema de los contratistas es terrible, y los maltratan y se aprovechan, bueno, y eso es un drama total. Pero quiero resaltar esto. En IDARTES hay 19 vacantes, o sea, de la planta de personal, apenas 24 están vinculados y hay 19 vacantes. Y los trabajadores de la fuga de planta personal son 24. O sea que ahí sí, hay por lo menos 5 que no sabemos qué va a pasar con ellos, porque el proyecto no plantea la ampliación de la planta de personal de IDARTES, y bueno, todos los contratistas de la fuga por supuesto que se quedarán sin empleo y llegarán a las filas del desempleo. Y miren lo que dice el proyecto. La exposición de motivos reconoce que aquí va a haber despidos graves. Dice, en caso de existir la obligación de remunerar por concepto de indemnización a algún funcionario de carrera administrativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño por supresión de sus cargos sin incorporación ninguna a las plantas de personal de IDARTES o del Instituto de Desarrollo para el Centro de Bogotá, el presupuesto que financiará la suma a pagar será el de la fundación que se transforma. O sea que sí va a haber despidos, incluso en la exposición de motivos prevén que van a despedir gente y que van a utilizar un presupuesto para indemnizar a las personas que se van a quedar sin sus respectivos empleos. Segunda razón entonces, más despidos en el sector del gobierno distrital. Tercera razón para votar en contra de este proyecto y para que lo hundamos de una vez por todas. El proyecto golpea la descentralización, el principio de la descentralización administrativa, y limita las competencias de las autoridades locales. Esto es muy grave, y esto es una queja recurrente entre las juntas administradoras locales y las alcaldías locales, que sienten que este proyecto lo que va a hacer es ponerles como una superentidad por encima a la que deberán someterse. La descentralización no es cualquier principio. Es uno de los principios fundantes de la Constitución Política de 1991. El concejal Jorge Durán sabe más que nadie de esto. Y dice la Corte Constitucional, ojo con esta sentencia que es muy importante, la sentencia C-921 del año 2007 señala con toda precisión: la descentralización administrativa requiere la determinación de la estructura del Estado en el orden territorial, dado que para atender los servicios básicos de la población se impone un reparto de competencias claramente definido entre las entidades territoriales. Un reparto de competencias claramente definido entre las entidades territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las entidades territoriales, las que son de nivel nacional, departamental, municipal, en este caso distrital o local, las competencias tienen que estar clarísimamente definidas. Usted hace esto, usted hace lo otro, usted hace aquello. De eso consiste la descentralización. Pero cuando las funciones de las entidades se redactan de una forma tan general y tan abstracta como están redactadas las funciones del Instituto de Desarrollo para el Centro de Bogotá, entonces eso genera todo tipo de confusiones y hace que entidades distritales, como en este caso, entren a usurpar funciones que le corresponderían por ley y por constitución a las entidades locales. Miremos entonces cómo este proyecto genera esto. Las funciones del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro están redactadas de manera tan general y tan abstracta que da lugar a todo tipo de interpretaciones, y lo más grave, que le da un amplio margen de discrecionalidad al alcalde mayor de Bogotá para que por la vía de la reglamentación
defina exactamente cuáles son esas funciones. Entonces miren esas funciones tan amplias. Dice el artículo 3 que este instituto va a proponer, gestionar y participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo, mejoramiento y recuperación del centro de Bogotá. Todo. Desarrollar programas para recuperar el centro de Bogotá, hágame el favor, todo. ¿Qué no queda dentro de esta función? Absolutamente todo. Está redactada de una forma tan general que ahí le cabe cualquier tipo de función, por cualquier tipo de cosa puede considerarse que es en función de recuperar y mejorar el centro de Bogotá. Otra de estas funciones, diseñar estrategias de articulación para el desarrollo de proyectos de interés común con las diferentes instancias y organizaciones de los gobiernos nacional y distrital. Oye, ¿dónde aparecen los gobiernos locales? Está el gobierno nacional, el gobierno distrital, ¿y dónde está la SAL? ¿Y dónde están las alcaldías locales? Eso es muy grave. Esta es una función redactada, calculada, para promover ese mal proyecto de ministerios con el que quieren sacar a los comerciantes tradicionales de la venta de prendas militares que quedan al lado de la Casa de Nariño. Porque el doctor Uribe, el director de Patrimonio, que se ganó el concurso de ideas del proyecto Ministerios, sabe que es un proyecto que va a expulsar a los comerciantes tradicionales de esa zona de la ciudad. Y repito, lo que le dije en el debate del plan de desarrollo, hay un grave conflicto de intereses que hay que revisar con todo cuidado y con todo detenimiento. Otra función de estas generales y todo, que es que diseñar estrategias de articulación con el fin de impulsar proyectos y acciones de fomento al turismo. Hay en varias JAL, por ejemplo en la Candelaria, se están discutiendo proyectos que presentan los ediles para promover el turismo, y por aquí en nada aparece la JAL ni aparecen las entidades locales. Además, esto me llamó la atención estudiando este proyecto, que de acuerdo con el decreto 1421 del Estatuto Orgánico de Bogotá, una de las funciones de las alcaldías locales es coordinar toda la acción del distrito en la localidad, coordinar, o sea, articular, y esa función ahora va a quedar en cabeza del Instituto de Desarrollo Distrital para el centro de Bogotá, cosa que sería ilegal porque el decreto 1421 es una norma superior al acuerdo que aquí se está discutiendo y que se está tramitando. Esto es muy grave, el problema de la descentralización. Yo solamente resalto una gravedad, y es que reduce la democracia en la ciudad. Está estudiado, cualquier texto de ciencia política señala que hay mayor democracia en la medida en que los ciudadanos tengan un mayor contacto con sus autoridades. O sea, en la medida en que una autoridad tenga una jurisdicción más pequeña y tenga un mayor contacto con sus ciudadanos, hay mayor control social, se presta menos para el clientelismo y para este tipo de cosas. Y bueno, al usurpar estas funciones y poner esta superentidad por encima de todo eso, pues se va a reducir los espacios democráticos y el nivel de democracia que hay en la ciudad. Además, este gobierno, el de Enrique Peñalosa, ya se ha caracterizado en los pocos meses que lleva gobernando por ser un enemigo de la descentralización. Una circular muy famosa que causó mucho molestar en las localidades, no solo en las juntas administradoras locales, sino también en los consejos de planeación local, en los CPLs, la circular 005 de 2016 de la Secretaría de Gobierno, que le impuso a las localidades la forma como se debían distribuir los recursos para la elaboración de los planes locales de desarrollo. Entonces dijo el señor Miguel Uribe, se paró en su oficina de la Secretaría de Gobierno: alcaldes, señores de la JAL, consejos locales de planeación, el 85% de los recursos va para inversión en proyectos que nosotros consideramos estratégicos, que ellos consideren estratégicos. Y el 15% sí, miren a ver ustedes cómo lo discuten y lo reparten y todo, pero el 85% se lo gastan como yo digo. Problema grave de descentralización que, repito, pasó por encima de los encuentros ciudadanos. ¿Para qué hacen encuentros ciudadanos? Allá la gente va y discute y pierde el tiempo y todo, y de las conclusiones de los encuentros ciudadanos no llega nada ni resulta nada, porque está el doctor Miguel Uribe desde la Secretaría de Gobierno definiendo cómo se deben distribuir los recursos. Otra razón para rechazar este proyecto: se viola la participación ciudadana. Aquí hay una cosa muy grave, concejal Palacio. La junta directiva del nuevo instituto va a estar conformada por el alcalde mayor de Bogotá y por 6 miembros
que designe el alcalde mayor de Bogotá. O sea, le faltó decirle al alcalde cuando firmó ese proyecto de ley, el Estado soy yo. ¿Qué tal el despotismo de esto? No, que permita la participación de las comunidades, de los comerciantes tradicionales del centro, de personas que tienen interés. ¿O será que nos va a poner en esta junta directiva también al primo, al que puso en la junta directiva de ETV y al que puso en la junta directiva de Capital Salud y que tuvo que renunciar porque es evidente que el alcalde Peñalosa cometió una gravísima ilegalidad al nombrar a un pariente en la junta directiva de estas entidades? ¿Será que nos va a poner otra vez al primo en la junta directiva del Instituto de Desarrollo para el Centro de Bogotá? Bueno, sigamos. Otra razón para rechazar el proyecto: lesiona la protección del patrimonio cultural, doctor Uribe, director del Instituto Distrital del Patrimonio. Eso es muy importante. O sea, de todo el patrimonio cultural, material e inmaterial que hay en Bogotá, la mayor parte se concentra en el centro de la ciudad. Y el nuevo instituto, que no es una entidad especializada en esto, porque va a tener funciones muy diversas. Una de sus funciones, doctor Lozada, que me parece muy grave, es liderar la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección para el centro de Bogotá. Este es un instrumento que, como nos lo explicó la Secretaría de Cultura en la presentación que hizo, pues tiene que ver con la cultura, con el patrimonio cultural, con la protección, la conservación del patrimonio cultural, tanto que debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura. Y el liderazgo en la ejecución de este Plan Especial de Manejo y Protección no estaría a cargo del sector cultural, estaría a cargo del sector gobierno. Gracias, señora presidenta. No estaría a cargo del sector cultural, sino del sector gobierno. O sea, el liderazgo en la ejecución de este proyecto, que tiene que ver con la cultura, el patrimonio cultural, debería estar a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y no a cargo del sector gobierno a través del Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro de Bogotá. Y aquí viene una cosa interesante. En esta semana, concejal Flores, asistí al lanzamiento de un libro del senador Jorge Enrique Robledo y el arquitecto Gilberto Flores. Un libro sobre arquitectura ibareque, muy interesante, se lo recomiendo. Y en el lanzamiento de ese libro intervino una arquitecta muy reconocida en lo que tiene que ver con patrimonio, que se llama la arquitecta Silvia Arango. Y entonces ella habló de cómo en el eje cafetero el problema de la protección del patrimonio. Y dijo una cosa que me pareció supremamente interesante. Cuando la protección del patrimonio se supedita a la promoción del turismo, se afecta el desarrollo del patrimonio. Porque esa es una visión de ver el patrimonio cultural como un museo, como una cosa que no se puede tocar, que simplemente tiene que ser atractivo para el turismo y sobre todo para el turismo extranjero. Pero ella dice, bajo ese enfoque y bajo esa visión, no se aprovecha el patrimonio cultural de muchos años de historia para seguir desarrollando ese patrimonio cultural. Y este proyecto se enfoca en eso, en que el patrimonio cultural queda supeditado al fomento del turismo, con estos problemas que, repito, fueron resaltados por la arquitecta Silvia Arango, como les comenté. Bueno, y finalmente esto, que ya quedan unos pocos minutos. Este proyecto, en el fondo, también es para promover al centro como un nicho de negocios inmobiliarios. Y quiero explicar esto con cierto detalle. ¿Cuál es el problema fundamental? En las ciudades, una de las principales fuentes de ganancias, además de la plusvalía, es la renta del suelo. Es un negocio buenísimo. Adquirir suelo, apropiarse de suelo a bajo costo para después vender a unos costos supremamente altos o hacer desarrollos urbanísticos que hace que esa inversión se multiplique por 2, 3, 4 o hasta 5 veces con unas tasas internas de retorno supremamente altas. Ese es un negocio supremamente bueno y sobre todo lo que tiene que ver con los negocios urbanos. Con un problema, que el suelo es escaso y además el suelo más rentable es más escaso aún. Y en los centros históricos el suelo es altamente rentable por las características que tienen los suelos históricos, los centros históricos, concejal Holman. O
O sea, su ubicación estratégica, las características patrimoniales, los bienes de interés cultural que lo rodean. O sea, es una zona donde se para un magnate del mundo de estos negocios inmobiliarios y dice: miércoles, ¿por qué están allá los comerciantes tradicionales de prendas militares y no estoy yo allá? Si allá la renta del suelo es supremamente alta. Yo me imagino al señor Sarmiento Angulo viendo el mapa del centro de Bogotá, concejal Roger Carrillo, diciendo: bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar a estos comerciantes de acá, a esos comerciantes? Saquémoslo, para que yo soy el que tengo que entrar ahí y apropiarme de ese suelo. Entonces, en esa competencia por el suelo, porque se genera una competencia por ese suelo del centro de la ciudad, los grandes magnates, tanto nacionales como del mundo, tienen sus ojos puestos en ellos. Y cuando llegan allá, ven allá que allá hay personas que llevan décadas viviendo allá, que llevan décadas con un local comercial allá, y entonces el Estado lo que tiene que definir es si va a promover un desarrollo democrático del centro, donde quepan los comerciantes y residentes tradicionales, o si el Estado, como se hace en la concepción neoliberal, se pone del lado de los grandes capitales y de los grandes especuladores inmobiliarios. Isabel Arteaga y Clemencia Escayón, que son dos importantes arquitectas y profesoras de la Universidad de los Andes, han estudiado esto con detenimiento. Esto está supremamente documentado. Yo solamente resalto este trabajo de las arquitectas Arteaga y Escayón, y en un libro ellos dicen que la renovación urbana, ojo con esto, la renovación urbana sirve como un instrumento normativo para incidir sobre el aprovechamiento de la renta de predios de localización central y oportunidad inmobiliaria. Ya, señora presidenta, ya estamos acabando. Yo creo que este punto es fundamental. Entonces, miremos en qué consiste esta política que he mencionado acá, la de volver el centro un nicho de negocios inmobiliarios. Primero, el origen. El origen está en el Banco Interamericano de Desarrollo. En Colombia no hay política criolla. O sea, aquí ningún gobernante es que se invente las cosas, no. Todas son imposiciones que vienen desde afuera, imposiciones de las grandes potencias del mundo, especialmente Estados Unidos, a través de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y, por supuesto, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y eso también está supremamente documentado. Les recomiendo un libro, se llama Nuestra Guerra Ajena, de Germán Castro Caicedo, que detalla cómo todos estos gobiernos han sido incondicionales con Estados Unidos, lesionando y sacrificando los intereses del país. En el fondo es un problema de soberanía de gobiernos cipayos, de gobiernos serviles a los intereses extranjeros y que no respetan y defienden la soberanía nacional. Y en el caso de esta política urbana, pues es lo mismo. El Banco Interamericano de Desarrollo en varios documentos dijo: el centro para los negocios inmobiliarios, y a expulsar a ese poco de comerciantes tradicionales y residentes tradicionales de capas y medias y pobres que hay en Bogotá. Y en Colombia se viene implementando este proyecto a través de varios instrumentos: la Ley 388 del 97, el COMPES 3305, el Plan 2019 Colombia Segundo Centenario. Aquí yo dije en la presentación de este proyecto que cuál era la política. La Secretaría de Cultura, concejal Gómez, dijo: no, es que no hay política, la política viene con el Plan Especial de Manejo. No, sí hay política, es la política neoliberal y es la política que yo aquí estoy denunciando, y es la política para la cual se quiere crear este Instituto de Desarrollo para el centro de la ciudad. Y esto se hace a punta, o se quiere hacer también a punta de alianzas público-privadas. Andrés Escobar, que hoy es gerente del Metro de Bogotá, fue gerente de la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, que es del gobierno nacional, en un caso escandaloso de puerta giratoria. El señor pasó de ser gerente de Constructores Planificadas, que es el conglomerado de la construcción del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, a ser gerente de una entidad encargada del desarrollo urbano de las ciudades a nivel nacional. Y a él le hicieron, cuando él era gerente de esta empresa, le hicieron una entrevista sobre la renovación urbana y las alianzas público-privadas. Y él dice con toda claridad: mire, esto funciona así, no la voy a leer para no hacerme largo. Esto funciona así: le entregamos unos edificios a unos privados grandes, a Sarmiento Angulo o cualquiera de estos, y ellos lo que hacen es poner a explotar esos edificios a punta de arriendos y también con pagos de amortización que les haga el Estado. O sea, es el negocio inmobiliario en donde el Estado sirve como promotor y como apalancador. Y es una política que se viene aplicando en toda América Latina. El caso de Ciudad de México es llamativo, concejal Lozada.
Allá una de las entidades o de las principales entidades que administra el Centro Histórico de Ciudad de México, el Centro Histórico de Ciudad de México puede ser uno de los más importantes de América Latina, es un fideicomiso que se llama el Fideicomiso del Centro Histórico, o sea, un instrumento financiero que lo maneja nada más y nada menos que el señor Carlos Slim, uno de los 5 personajes más ricos del mundo. Y el señor es dueño de 800 edificios en el Centro Histórico de Ciudad de México, y para apropiarse de esos edificios han expulsado a los habitantes tradicionales del Centro Histórico de Ciudad de México, y me imagino que ese es el modelo que le encanta al alcalde Enrique Peñalosa, y por eso es lo que van, porque comparten toda esta ideología y estas concepciones neoliberales en contra de los pequeños y medianos y a favor solo de los monopolios. Miren lo que dice Fernando Carrión, un especialista en el tema del Centro Histórico de Quito. Dice lo siguiente: allá se creó una entidad parecida a la que se quiere crear acá. Yo pregunto, ¿por qué se quiere crear esta entidad? Bueno, encontré la respuesta. Miren lo que dice Fernando Carrión con la experiencia de México. El BID, otra vez los gringos, el BID decidió que los presupuestos municipales son una caja negra de la política, de la ineficiencia y del fortalecimiento estatal, por lo cual exigió el BID que en el caso de Quito se creara una empresa independiente dedicada a la gestión de los recursos del crédito otorgado. O sea, el BID dijo, ustedes quieren plata en Quito, entonces me crean una entidad aparte con estas características, y fue lo que finalmente se creó. ¿Por qué se crea este instituto? Para lo mismo. Miren cómo queda todo, miren cómo queda la función. Una de las funciones de este instituto va a ser buscar estos recursos de cooperación. Porque aquí nos hacíamos una pregunta, concejal Palacio, que usted tiene varios cuestionamientos sobre esos. ¿Por qué se crea un instituto? O sea, ellos dicen, la administración dice que es para articular fundamentalmente, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿se debe crear un instituto para articular? Porque en el plan de desarrollo que ustedes aprobaron y que yo no voté, se crearon varias gerencias con el mismo propósito de articular, pero no se crean institutos. Se creó la gerencia para la cuenca del río Bogotá, concejal Palacio, pero eso no es ninguna nueva entidad, es un funcionario, un equipo que llama y venga, entonces articulemos y reunámonos y tales. Se creó una gerencia para protección animal, tampoco es un nuevo instituto. Y se creó una gerencia para la planeación y el desarrollo rural. Entonces, ¿por qué creen crear este instituto? Se crea por la exigencia de los señores del Banco Interamericano de Desarrollo. La experiencia demuestra lo dañino que ha sido esta política. Voy a nombrar 3 o 4 de esta mala política de renovación urbana. Con esta aclaración, yo no me opongo a la renovación urbana del centro. Hay que mejorarlo, los edificios, la infraestructura, todo de acuerdo, pero la renovación urbana debe ser con criterios democráticos que incluyan a los habitantes tradicionales del centro de la ciudad. Y tampoco estoy diciendo que hay que estatizar el centro de la ciudad. No, es más, yo lo que aquí estoy defendiendo es esos empresarios privados pequeños y medianos que serían expulsados o que están siendo expulsados del centro. Miremos entonces algunos casos de esta mala política que se implementaba en Bogotá. El barrio Santa Bárbara. Está demostrado cómo lo que se hizo en el barrio de Santa Bárbara fue expulsar a los habitantes tradicionales, que se haga una nueva infraestructura, un nuevo conjunto, unos nuevos edificios. Bueno, eso yo no me opongo a eso, pero que se incluya a los residentes que estaban en el barrio Santa Bárbara. Cuando sucedió esto, a Bogotá vino un arquitecto muy famoso, un catalán que se llama Oriol Bohigas, y dijo lo siguiente, yo creo que esta frase se nos debe quedar en la cabeza a todos. Dijo, es inmoral hacer una remodelación de un barrio a costa del exilio de los habitantes. Es inmoral hacer una remodelación de un barrio a costa del exilio de los habitantes. Otro caso, el del barrio Santa Inés. Aquí tiene la firma del alcalde Peñalosa en su primer gobierno. Dijeron que estaba muy inseguro, ya va a acabar, señora presidenta, se lo aseguro. Dijeron que el barrio estaba muy deteriorado, inseguridad, bueno, lo mismo que nos están diciendo con este proyecto de acuerdo. Y entonces, el tercer milenio. Y en ese sitio se censó en el año de 1999 a 1.352 familias. En el año 2003, de esas 1.352 familias, solo 127 se beneficiaron del programa de vivienda que está ofreciendo en ese momento la administración. Entonces no puede ser a punta de desplazamiento que vamos a modernizar la ciudad. O sea, no hay modernización si es una modernización en contra de los habitantes de la ciudad y solo a favor del capital especulativo. Otro caso es de la Manzana 5 en Las Aguas.
Ahí había residentes incluso de capas medias y capas medias altas. Y llegaron, entonces llegó la administración en el gobierno de Luis Eduardo Garzón, si no estoy mal, y Luis Eduardo Garzón les dijo a ellos: aquí vamos a hacer el Centro Cultural de España, de la Embajada Española. Y al lado vamos a hacer unas viviendas y algo de comercio. El concejal Durán se deberá acordar de eso. Y les dijeron: les vamos a pagar bien sus viviendas y además a algunos les vamos a dar vivienda en el mismo sitio, porque va a ser un proyecto buenísimo con todas las garantías y demás. Bueno, ¿qué sucedió? Que la gente se murió esperando su casa. La expulsaron allá, llegaron con policía, los avalúos quedaron por debajo del precio del mercado y los expulsaron a punta de bolillo y a punta de represión en el gobierno, o el mal recordado gobierno de Luis Eduardo Garzón, hoy que está al lado del santismo. Aquí hay casos como el del escritor Jairo Aníbal Niño, o sea, un escritor de amplio reconocimiento nacional e internacional. Le quitaron su casa ya en este proyecto y no le volvió a nargar, y se murió peleando por la casa, y fue. O el famoso sastre, yo no sé si ese sastre fue también, le ayudó a usted, concejal Durán, el famoso sastre Jairo Castrillón, que era un sastre de presidentes, de ministros, y también perdió su vivienda y nunca más la recuperó, y esa gente quedó totalmente expulsada de su sitio y de su territorio. Y los planes de renovación que vienen son con la misma lógica. El de San Bernardo, ahí también está toda esta cosa del Bronx. El de Ciudad Salud, este me parece muy grave, porque es volver ante el déficit de hospitales y de infraestructura de salud que tiene Bogotá, la ideota de Ciudad Salud, que fue de la alcaldía de Samuel Moreno y del Plan Centro y todo esto, es que esos hospitales del centro de Bogotá, incluido el San Juan de Dios, se van a poner al servicio de exportar servicios de salud. ¿Qué significa exportar servicios de salud? Que los señores y las señoras de la élite mundial pueden venir aquí a hacerse las exploraciones estéticas y aprovechan mano de obra barata, y aprovechan que son los costos más baratos, y una infraestructura de salud al servicio de los bogotanos. El proyecto Ministerios, doctor Uribe, ese sí es terrible. O sea, al lado de la Casa de Nariño hay varios centenares de pequeños comerciantes de distinto tipo de cosas que llevan acreditando ese sitio de la ciudad durante años, durante décadas. Ellos lo han acreditado, sobre todo comerciantes de prendas militares, pero también hay de zapatos, hay litografías. Bueno, es un centro lleno de comerciantes tradicionales. Y aquí el doctor Uribe participó en un proyecto que está liderando el gobierno nacional, que es el famoso proyecto Ministerios, que tiene que ver también con la renovación del CAN, que es traer los edificios de las entidades nacionales del CAN y ponerlos en ministerios, pero eso también incluye locales comerciales. Entonces yo digo, bueno, que eso no está bien, pero eso no está mal, perdón, pero si van a ser locales comerciales, concejal Torres, ¿no sería lo más democrático que en esos locales comerciales dejaran a esos comerciantes tradicionales que durante décadas han acreditado ese sitio? O sea, en vez de volver eso como una especie de Quinta Avenida de Nueva York, con almacenes muy lujosos y de mucho reconocimiento en la moda mundial, ¿por qué no dejan ahí a los de las prendas militares, que son los nuestros? Es que los de la Quinta Avenida son los de ellos, los comerciantes son los nuestros, y eso genera empleo y genera mayor beneficio para los bogotanos. Concluyo entonces diciendo esto, señora Presidenta. Este modelo de ciudad que hace parte de este proyecto, de esas renovaciones agresivas contra los ciudadanos, los habitantes tradicionales, hace parte de una concepción que yo he denominado estética y elitista. Aquí ustedes vieron a la Secretaría de Cultura, y creo que ahora la concejal Lucía Bastián va a presentar videos que diciendo lo feo que es el centro de Bogotá, lo horrible que es, lo sucio, lo doloroso, el ruido. Le faltó decir a la señora secretaria, gas el centro de Bogotá. Pero es que el problema es, mejoremos el centro, pero no solamente con una visión elitista, de que volvamos el centro como una Quinta Avenida. Mejoremos el centro, pero para los habitantes del centro y por supuesto para toda la ciudadanía, pero incluyámoslos en esos proyectos que no se están incluyendo. Y el proyecto del centro de este Instituto de Desarrollo lo que hace eso, lo que busca es agilizar todos esos planes de renovación que hoy están parados en buena parte por la buena resistencia de los moradores del centro de Bogotá, a quienes yo los llamo a elevar el nivel de organización y el nivel de lucha ante la arremetida que se pretende realizar en contra de los derechos de ellos, como lo han demostrado las experiencias que ya comenté aquí en el pasado.
Colegas, entonces los invito a respaldar esta ponencia negativa, a que sí hay que mejorar el centro, pero no con este tipo de proyectos que, repito, golpean la cultura, despiden a trabajadores, golpean el patrimonio cultural y promueven todo un modelo de ciudad contrario al interés de los habitantes tradicionales del centro. Muchas gracias, señora presidenta.